Amigas y amigos de IQ Latino, bienvenidos una vez más a estas conversaciones tan gratas que tenemos con gente cercana, con gente querida, con gente con quienes compartimos muchas cosas. Y la de hoy es muy especial porque es literalmente un aliado de FactCheck. Pero bueno, le damos la bienvenida a Laura Sommer de FactCheckeado. Como ustedes saben, es un aliado de quienes siempre publicamos unos trabajos interesantísimos y extremadamente valiosos para desmontar desinformaciones. Y como estamos ya en la recta final de las elecciones, queremos hablar con ellos cuál es su trabajo de día, cuál es su trabajo tradicional, que ustedes ya conocen un poco a través de nosotros, pero además qué están preparando especialmente para estos días. Laura, bienvenida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, un placer, es un placer para mí estar con vos, que bueno, sos uno de nuestros aliados del comienzo y además un aliado activo, pero también especialmente agradecida de poder hablar con la gente que sigue IQ Latino y como yo digo, la desinformación seguro no la combatimos solos, una pequeña redacción, aunque sea multiciudad y multicontinente, como en nuestro caso ni solo con nuestros más de 115 aliados, sino con cada uno de nosotros que o pueda ser de arquero, yo digo, o ayudamos a parar la pelota o ayudamos a parar la bola de la desinformación o contribuimos a aumentar el problema. Entonces, parte del trabajo, decías, ¿qué hace fact-chequeado? ¿Qué busca hacer fact-chequeado? Fact-chequeado se enfoca en servir mejor a los latinos que viven en los Estados Unidos y eligen o se informan en español, o porque lo eligen, aún pudiendo informarse en inglés, quieren informarse en su lengua materna o en su lengua de origen, o porque no conocen o no son proficiency en English y en algunos temas necesitan tener la tranquilidad, la certeza de que lo están entendiendo todo bien en su lengua. Puede pasar en temas de procesos migratorios que son tan cruciales para algunos de nuestras comunidades, o en temas de acceso a la salud, o cómo navegar ese complejo sistema de salud que tiene los Estados Unidos y que además cambia según el estado. Entonces, ¿para qué nacimos? Para achicar la brecha de la información confiable en español disponible en los Estados Unidos. Maravilloso. Y quisiera, antes de entrar en las herramientas electorales que son interesantísimas o las herramientas que ustedes han preparado para estas elecciones, que nos cuentes cómo es el día a día de FactCheckeado, porque por ejemplo, Claro. una herramienta de la que yo soy fan y que está siempre allí, que es el chatbot, ¿no? Entonces, ¿qué ponen ustedes a disposición de la gente que habla español en Estados Unidos y que está inquieta por todo este asunto de la desinformación? Claro, o sea, es muy importante para mí no solo que me des la chance de explicar qué hace fact-chequeado, sino que creo que es un- una obligación que debiéramos tener todos aquellos que nos dedicamos a producir información o a hacer periodismo de interés público, que es explicarle mejor a nuestras comunidades y a nuestras audiencias cómo trabajamos. ¿Por qué nosotros no somos como cualquier creador de contenido? ¿Por qué no somos un influencer más? ¿Por qué no da lo mismo la calidad de la fuente o la dieta informativa que cada uno elige, aun cuando elige informarse en WhatsApp o elige informarse en YouTube o elige informarse en la red social, la calidad de la fuente a la que vaya a consultar es diferente? Entonces, ¿qué hacemos en Fact-Chequeado? En Fact-Chequeado, vos mencionabas, tenemos un número de WhatsApp que está abierto a cualquier persona, no tienen que ser ni profesionales, ni periodistas, ni abogados, ni expertos, todos son expertos en algo. Si vos trabajás en un restaurante y cocinás, probablemente si un día estamos frente a una desinformación sobre una enfermedad que afecta por el mayor uso de la sal y otra, quizá nos podés ayudar y vos sos el experto ahí. Entonces, ¿qué buscamos con el WhatsApp? Tener un canal abierto para que aquellos que reciben contenido o por cadenas de WhatsApp o por videos que se viralizan en WhatsApp o por imágenes que se viralizan en WhatsApp o links que sus familiares o amigos o conocidos le mandan a WhatsApp pero están en otras redes sociales, esos contenidos les genera alguna duda, una inquietud, una sospecha de esto no me huele bien, esto me genera mucha bronca o me da especial ira o mucha esperanza, es demasiado bueno para ser real, ¿no? Esos contenidos, nuestro pedido a los latinos que hablan español en Estados Unidos es reemplacemos ese tradicional comparto por las dudas, ¿no? Que usamos tanto
porque los latinos en general nos abrazamos comunitariamente más que otros grupos. Tenemos estas familias múltiples que no solo incluyen quizá a nuestros hijos o mascotas, sino a los tíos, de los primos, ¿sí? En vez de el comparto por las dudas, bueno, comparto emociones, comparto ideas, comparto opiniones, comparto sentimientos, pero cuando estoy frente a información, cuando estoy frente a hechos y a datos, no comparto si no estoy segura que esa fuente es una fuente fidedigna. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros a la gente? Que nos lo mande, que cualquier sospecha, que cualquier cosa que dice, esta imagen será generada con inteligencia artificial, le veo el pelo muy claro o la piel muy tersa, o antes que la inteligencia artificial hace unos meses funcionaba bastante mal, un dedo largo, más largo que lo habitual en una imagen. Bueno, en vez de compartirla, compártanla con fact-chequeado. Nosotros la verificamos para ustedes. Si ya tenemos la verificación hecha, van a recibir respuesta en el instante, porque gracias a inteligencia artificial que lee nuestros archivos y muchas veces la desinformación se repite una y otra vez en Estados Unidos en distintos momentos, o una y otra vez lo que ya chequearon nuestros colegas de México, nuestros colegas de España, nuestros colegas de Colombia, de otros países. Bueno, si ya tenemos el chequeo, van a recibir respuesta inmediata y ustedes, en vez de compartir en ese grupo eso que les llamó la atención, quizá puedan compartir la desmentida cuando otro familiar o amigo diga, ¿vieron tal cosa? ¿No? En el WhatsApp y en el chatbot también tenemos recursos de alfabetización mediática, o lo que en inglés llaman media literacy, herramientas para que cada uno de nosotros sepa navegar mejor el desorden del ecosistema informativo, nosotros somos cautos siempre en decir, no es que vamos a terminar con la desinformación llegó para quedarse, la inteligencia artificial nos mostró en el último tiempo además que probablemente se sofistiquen las capacidades de los que desinforman para ganar plata, para ganar poder. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que más gente esté mejor preparada para navegar mejor esos desafíos, ¿no? Totalmente. Eh, en- Laura, tengo una pregunta que me da mucha curiosidad. sí, ¿Cómo es el proceso interno una vez que ustedes sí, reciben, por ejemplo, alguien les manda algo por ese chatbot, como hago yo con mucha frecuencia? sí, ¿A quién le llega? ¿Cómo se procesa? ¿A qué fuentes recurren para claro. comprobar si es cierto Bueno, o es falso? Hasta llegar a esa nota de falso o verdadero sí, o exacto. necesita contexto, como ustedes. Buenísimo. Sí, sí, las calificaciones que usamos en FACHICAO, tal cual vos, un alumno excelente, dijiste, ¿es verdadero, es falso, es necesita contexto o es no hay pruebas? ¿No? Esas son las cuatro calificaciones que usamos. Em, eh, ¿Cómo hacemos el proceso de chequeo y qué pasa cuando nos llega un contenido? Si el chatbot, si cuando le llega ese link o esa imagen, la tecnología que tenemos, que desarrolla una empresa que se llama Botalite, identifica un match, o sea, identifica algo que tenemos nosotros ya publicado que coincide con esa misma imagen sospechosa o con ese mismo video, vos vas a recibir en tu WhatsApp esa respuesta y una pregunta del chatbot diciéndote, ¿esto era lo que buscabas? Si era lo que buscabas, te quedas tranquilo, decís, sí, listo, todos a casa contentos. Si no era lo que buscaba, que puede pasar, porque por ahí la desinformación es parecida a una del pasado, pero no exactamente igual, y a vos te interesa más información de eso, entonces, lo que va a pasar es que nosotros tenemos una pantalla a la que consultamos todos los redactores y los editores del equipo, donde podemos ver todos los pedidos que nos llegó de la gente. Obviamente con la protección de los datos personales, no vamos a poder acceder a quién lo está preguntando, está a propósito el número protegido, pero sí sabemos que una persona o dos o cinco o 25 en la última hora nos hicieron esa pregunta. Entonces, dependiendo de dos cosas, ¿qué hacemos con eso? Primero nos fijamos si eso mismo que nos mandaron
por WhatsApp, está también publicado en alguna otra red abierta. Si lo vemos en X, si lo vemos en Instagram, si lo vemos en Facebook, si lo vemos en TikTok, si lo vemos en YouTube. Eh, si lo vemos en una fuente, en alguna de estas plataformas abiertas y ya empezó a correr o a viralizarse, esa es una marca para nosotros importante de esto está creciendo, el problema se está acrecentando. Y lo otro que miramos es como si tuviéramos un cuadro de doble entrada para evaluar dónde ponemos nuestros recursos, es, bueno, ¿cuál es el posible daño en caso de que eso que nos están preguntando fuera falso? ¿Puede poner en riesgo la vida? Es un caso, es un tema de salud, es un caso de posible persecución a una persona o grupo con un linchamiento. A eso nos abocamos directamente. Es un tema de interferencia a la democracia, es el segundo nivel de relevancia para nosotros. Es un tema de daño económico, tercer piso. Cuarto piso, es un tema que mina la confianza o el abuso de poder, poniendo esas como deslegitimaciones habituales que las redes muchas veces nos muestran. Cuarto, más voluminoso que ningún otro, ese tipo de desinformación, que no necesariamente afecta la vida, pero que sí el día a día nos va quitando algo así como la confianza por el prójimo, la confianza de querer debatir con el vecino o el colega o el amigo, de construir democráticamente la diferencia, el disenso, el consenso, y la desinformación y la polarización sabemos que muchas veces van de la mano. A más polarización, más chances de que la desinformación se exacerbe y se comparta más. Entonces, así es como elegimos qué chequear. Y después, ¿cuál es el método que usamos para chequear? Es un método relativamente estandarizado. Cuando yo empecé a trabajar en Chequeado en Argentina, que es la primera organización de fact-checking del sur global, nosotros por primera vez, nadie lo había hecho en el mundo, escribimos la metodología de chequeo y hoy día lo que pasa es, existe una organización que se llama la International Fact-Checking Network, que una vez al año, chequeado y a otros casi 100 organizaciones de chequeo en el mundo, le obliga a pasar un examen que evalúa un PhD o un doctor, que uno no sabe quién es, que se fija si estás cumpliendo un código de principios al que nos comprometimos, que incluye 5 cosas: la transparencia del financiamiento, la transparencia del posible conflicto de interés de cada uno de los miembros del equipo, que tengamos una metodología abierta y transparente, ahora voy a eso, que tengamos una política de corrección, somos humanos, nos podemos equivocar y si nos equivocamos tenemos que corregirnos de manera transparente, eh, y un tratamiento igualitario de todos los actores, sean republicanos o demócratas, sean del sector público o del sector privado, la vara que usamos tiene que ser la misma. ¿Cuál es ese método? ¿Qué hacemos con lo que nos llega de la gente? Centralmente, yo digo, hacemos periodismo y gracias a la tecnología, o sea, volvemos a las fuentes del periodismo y gracias a la tecnología abrimos las fuentes para que la gente nos chequee a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Consultamos a la fuente original, que es si se conoce el autor de ese mensaje, si fue un debate presidencial y habló un candidato, le vamos a preguntar al equipo de campaña del candidato en qué basa eso que dijo. Eso que dijo lo contrastamos con los mejores hechos y datos disponibles. Si es un contenido en redes, muchas veces no sabemos quién es el paciente cero o el primer usuario que puso a rodar ese contenido. Entonces, uno es la consulta a lo que llamamos la fuente original o a la persona que podría haber sido el autor. Otro es, siempre consultamos a fuentes oficiales. En eso, por razones diversas, sabemos que el Estado es quien más tiene, la mayor capacidad de recolección de datos tiene, por la dimensión, por su capacidad, por su presupuesto. Entonces, yo siempre digo cuando enseño la metodología a periodistas nuevos o estudiantes de periodismo, esto de, sobre todos los asuntos de nuestra vida, sobre todos los problemas y todos los fenómenos, debiera haber algún funcionario local en el county o en el state o en el federal system que esté ocupado de que ese problema se resuelva o mejore. Entonces, a esa fuente tratamos de contactarla. La contactamos o de manera personal para hablar, por mail o por teléfono, o la contactamos muchas veces con documentos, documentación, fuente documental que esté pública, ¿sí? No trabajamos con off the record.
No trabajamos sin identificar la fuente de nuestro chequeo, porque así como nosotros chequeamos a terceros, nosotros invitamos a nuestras audiencias a que nos chequeen a nosotros. Entonces, si no le abrimos las fuentes, no pueden chequearnos. Entonces, fuentes oficiales y también siempre fuentes, lo que llamamos fuentes alternativas. Pueden ser think tanks, puede ser academia, puede ser expertos, pueden ser labor unions, puede ser cooperativas, lo que fuera. En el caso de temas climáticos, puede ser que estemos contactando a una comisión parlamentaria que estudia el fenómeno o a una ONG que trabaja este asunto o que genere evidencia o investigación sobre el tema, ¿no? Y lo que hacemos después en el método es sopesar estas fuentes y decir, bueno, confirmo la afirmación o confirmo lo que dice el posteo, lo relativizo o lo descarto. En lo que tiene que ver con chequeo del discurso público, el chequeo de un candidato, esa es la metodología, fuente original, fuente oficial, fuente alternativa, poner en contexto y calificar. Cuando estamos frente a contenidos virales sospechosos, donde no siempre tenemos a este autor, sumamos muchas veces algunas herramientas, yo diría, para que la gente lo entienda fácil, de forencia, ¿sí? O de peritaje. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, ver si una foto tiene probabilidad de haber sido generada con inteligencia artificial, o ver con una herramienta si un video fue manipulado y tiene insertada una parte que no corresponde con las mismas tomas o con la misma fecha, o poder ver si una búsqueda inversa de imágenes nos muestra que esa foto que creemos que es de un swing state es en realidad de una ciudad en un país europeo, etcétera, ¿no? Entonces, a las técnicas tradicionales del periodismo de consulta a las fuentes personales o documentales, sumamos también una serie de herramientas que a tono con el desarrollo, en todo caso, tecnológico y la manera en la que hoy consumimos información y contenido, también responden a poder evaluar la autenticidad de esos contenidos en cuanto a la fecha, al lugar, al autor y demás. Excelente, gracias por esa exposición tan rica. Que Y entendemos. tan larga, ya no sé cuántos habremos perdido de los usuarios. No, no, Pero no, bueno, o claramente ganamos, no o sabemos. ganamos, no sabemos. Pero bueno, me apasiono, como se ve, eso se nota seguro, ¿no? Que me apasiona y me encanta lo que hago. Yo sé, y además a mí me encanta reunirme con ustedes, espero siempre con impaciencia nuestra reunión semanal, pero bueno, vamos a lo otro que nos interesa en este momento. Tenemos las elecciones presidenciales de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, unas elecciones muy, por cierto, muy, muy apasionadas, muy pasionales, muy reñidas, y por eso nos urge hablar con ustedes. Y sé que tienen un par de herramientas en este momento. Seguro. Sí, Eh, ¿nos cuentas de eso? desarrollamos, Sí. desarrollamos muy especialmente dos herramientas que son como nuestros, bueno, platos fuertes de esta elección. Nosotros decimos, cuando la desinformación empezó a hacerse viral en las redes, cuando en 2015 o 2016 empezamos a hablar de desinformación, la desinformación electoral nos podía sorprender. Hoy, en 2024, si la desinformación electoral nos sorprende, probablemente no estaremos haciendo nuestro trabajo con pericia. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros ya identificamos en el año 2018, en ese momento desde Chequeado, FactChequeado no existía, en un proyecto que hicimos junto con UNESCO, con el apoyo de UNESCO, identificamos 10 tipos de desinformación electoral que se repiten una y otra vez en uno y otro país, sea de América Latina, sea de América Central, sea en los Estados Unidos. Entonces, señores, si en esta campaña vieron que hay migrantes registrándose ilegalmente para votar y que supuestamente van a cambiar la democracia y van a votar, sepan que no es original. Es el tipo 4 de desinformación electoral que venimos viendo desde el año 2018. Sí, claramente, en Estados Unidos está exacerbada. En Estados Unidos se mezcla con esta narrativa que el 30% de las personas encuestadas sigue diciendo que cree que es la gran mentira o el gran fraude de 2020. Lo novedoso es que dicen o plantean o preparan el terreno para decir ese fraude, esta vuelta, pareciera que los autores materiales
serían estos migrantes ilegales, con comillas, que cometerían la votación sin tener derecho a hacerlo. Para tranquilidad de todos, esto es mentira. Además de que es mentira, sepan que la cantidad de personas sin derecho al voto que se registran en Estados Unidos es ínfima. Tenemos una nota de 0,03, o sea, es muy baja. Explicamos también en Fachequeado esto de, ojo, tengamos claro quién puede y quién no puede votar, tengamos claro las sanciones y así vamos a ser menos presa fácil de esa narrativa que no es que estamos viendo por casualidad o porque estamos compartiendo sin parar los que hablamos español y vivimos en Estados Unidos, sino porque hay actores que están invirtiendo y pagando ads para que las veamos. Pero bueno, ¿qué preparamos especialmente para las elecciones? Dos productos. Uno se llama Electopedia o Electopedia en inglés, es en ambos idiomas, en inglés y en español. Primariamente lo hicimos en español, pero también lo traducimos al inglés. Incluye explicadores electorales que explican desde cuál es la diferencia entre una primaria y un caucus, hasta qué es un PAC o un super PAC, o por qué Nevada va a tardar más en decirnos quién es el ganador y no lo vamos a saber la noche del 5 de noviembre. ¿Y cómo armamos esos explicadores? Basándonos en las 10 tipos de desinformación electoral que ya vimos y sabemos que vamos a ver en los últimos tramos de la campaña y los días de la elección y probablemente los días posteriores hasta que se certifique el ganador. ¿Para qué nos sirve? Para que la gente esté, es una estrategia que en inglés le llaman pre-banking o inoculación. Lo que tratamos de hacer es de antemano decirle a la gente, vas a ver este contenido. Este contenido te lo vas a cruzar ahí. Ten en cuenta A, B, C, D, ¿no? Un ejemplo bien fácil que me gusta repetir porque es bien fácil de entender es la desinformación de los muertos están votando o hay muertos que votan. Bueno, tengamos en cuenta que los listados de votantes, los padrones, nunca se cierran el día de la elección. Se cierran algunos meses antes. Entre que se cierran y el día de la elección, es esperable que gente muera, ¿no? ¿Cuál es la desinformación típica? Con un celular sacan una foto de un padrón y dicen, ah, mi vecino muerto está votando. No, tu vecino muerto está en el listado de votación porque el listado de votación se cerró 3 meses antes o 5 o un par de semanas, de acuerdo al estado. Eso no significa que esté votando ilegalmente, ¿no? Y así con distintas desinformaciones. Entonces, Lectopedia, los invitamos a visitarlo. Además de tener explicadores en texto, tiene videos muy didácticos y dinámicos que también los invitamos a que compartan con sus grupos de WhatsApp o sus redes sociales y que si nos quieren comentar o criticar, encantados para que seamos mejores y produzcamos en todo caso mejores cosas en el futuro. Tiene además una sección que explica la importancia del voto latino en estas elecciones, ¿no? ¿Por qué importa que decidas? Que elijas a quien quieras, pero que elijas. Los latinos son el grupo, a diferencia de los blancos y los negros, que menos vota porcentualmente teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Porque no se inscribe o porque se inscribe, pero después no asiste. Entonces, hay una presentación de la evolución del voto latino que vale la pena que miren o los invito a mirar. Sepan que todos nos están diciendo esta elección la van a definir 7 swing states. Dos de esos swing states, Arizona, por ejemplo, tiene 25% de latinos. Entonces, encantados, todos aprovechemos la capacidad, quienes tengan la capacidad de votar o conozcan a alguien que podría estar votando y no lo está haciendo. Incentivemos que ejerzamos el derecho democrático. Y la otra cosa que tiene Electopedia es las fuentes oficiales de las secretarías electorales de cada uno de los estados, donde está precisado cómo te puedes registrar para votar, cuándo cierra la votación, de qué manera votarías. O sea, hay mucho de, no vayas, no te pongas, te la hacemos fácil, no te preocupes. En un mismo lugar podés encontrar información sin tener que andar como hurgando en un lado y en el otro si querés decidirte y anotarte para votar. Y el Ectobot, que es el otro recurso que preparamos, es dentro del chatbot de Fact Chequeado hay una opción que es consulta electoral,
que es un chatbot que desarrollamos con los aliados de Media Plus Experience del Toque, que es un medio nacido en Cuba, que también está en Miami, eh, que lo que permite es que hagas preguntas, que preguntes todo lo que siempre quisiste saber de la elección de Estados Unidos y no necesariamente te animaste a preguntarle al profesor o a tu pariente que sabe mucho más de este tema que vos. Bueno, acá la idea es que con el chatbot, que así como la tecnología trae muchas cosas malas, también puede traer algunas de buenas. Sin vergüenza, preguntar lo que querés saber de la elección. El chatbot nuestro, el de fact-chequeado, como somos chequeadores, no alucina. Entonces, si no tiene respuesta a tu pregunta, te va a decir, eso no sé, ¿no? Pero si le preguntas algo que tiene que ver con el proceso electoral en los Estados Unidos, y es un contenido que nosotros o varios de nuestros aliados, como el Brennan Center o Issue One o otras organizaciones que trabajan, o PEN América, que trabajan en temas cívicos, ya produjeron ese contenido, vas a tener una respuesta ni siquiera con un link a un artículo que te lleve tiempo, sino con una conversación, como si estuvieras chateando con tu padre, tu hermana, tu madre o el antiguo profesor que tuviste, no sé, en mi caso se llamaba educación cívica o formación cívica y ciudadana o demás. Entonces, el chatbot también es una invitación a que se saquen las dudas, sean votantes o no. Por ahí no son ciudadanos norteamericanos, pero son latinos viviendo en los Estados Unidos, trabajando en los Estados Unidos y quieren saber más de cómo funciona esa democracia de la, por siglos y siglos hablamos como modelo de democracia mundial. Bueno, pregúntenle a chatbot lo que quieran saber y también si tienen consultas, recomendaciones o sugerencias, bienvenidas porque siempre podríamos hacerlo mejor. Ya en la recta final de nuestra conversación, Laura, en este maravilloso trabajo que tienen ustedes en este momento publicado que se titula, y leo el título porque quiero recomendar que vayan ya al sitio web de Fact Chequeado y lo busquen. Elecciones en Estados Unidos 2024, sin revolución de inteligencia artificial, entre paréntesis, aún, y con las desinformaciones electorales de siempre. Dentro de que la inteligencia artificial evoluciona por minutos. De manera sintética, tú cuentas este artículo, porque incluso lo redactaste tú misma, que dentro de todo no ha sido tan desquiciado como se... Bueno, nos preparamos, Ok. exacto, o sea, nos preparamos, pensemos que volvamos atrás cuando el mundo se sorprendió ese día con el lanzamiento de ChatGPT a nivel global y todos pensamos que cambiaba drásticamente la manera en la que se podía generar desinformación. Nosotros, o qué digo yo, qué decimos en ese artículo, decimos la inteligencia artificial generó, por ejemplo, imágenes falsas de todos los candidatos. La vimos a Kamala vestida de comandante comunista o a Trump haciendo un barbecue con una comunidad black, ¿no? O a Walsh vestido de cowboy con poca ropa, o a Vance que parece un pop star porque le sacaron kilos y lo hicieron la cara más angulosa. O sea, no es que no vemos o no vimos inteligencia artificial usada para candidatos, pero muchos habíamos pensado que en la elección de los Estados Unidos, después de que habían pasado el año pasado ya con inteligencia artificial generativa otras elecciones en otros países, que en Estados Unidos, donde las campañas tienen mucha más inversión que en otros países de la región, íbamos a ver un auge alucinante de lo que se llaman los deepfakes, estos videos hiperrealistas que usando inteligencia artificial ponen en boca de candidatos o candidatas cosas que jamás dijeron y parece que lo hubiera dicho, ¿no? Porque justamente así funciona la inteligencia artificial. Bueno, de eso no vimos tanto. Nosotros también somos cautos ahí de, quizá no lo vimos y está, quizá no lo vimos y se usó a nivel local, quizá no lo vimos y llega a los últimos días antes del Election Day y llega con audios de WhatsApp que nadie llegue a chequear fidedignamente porque los audios, siempre decimos, nos asustan más porque no tienen ningún contexto para que nos agarremos
¿no? Y bueno, eso un poco es lo que cuenta la nota. La nota dice, sí, la inteligencia artificial aumentó el volumen y probablemente contribuyó a que contenidos se puedan hacer en más idiomas más rápido, o ayudó a que a la misma vez desinformantes puedan publicar en innumerables cuentas en todas las redes sociales y eso le bajó los costos. O sea, no es que estamos diciendo que no hubo inteligencia artificial, sí estamos diciendo que todavía usan mentiras baratas o cheap fakes. Muchas veces alcanzan una imagen photoshopeada o con edición de foto, que podríamos hacer cualquiera de nosotros sin ser experto desde un celu, o algunas otras cosas como, bueno, una foto de una presentación en televisión de un candidato o candidata al que le cambian la frase del Zócalo y le ponen en su boca algo que jamás dijo, ¿no? Justo vimos una desinformación que publicamos hoy de Mike Pence diciendo una desinformación que decía voto a Kamala. Claro, le recortaron la parte que decía nunca podría votar. Y como vote en inglés es votar o voto, la utilizan en español para desinformar. Entonces, bueno, atentos, atentos todos y a parar la pelota, como decía al inicio, y no dejarla rodar. Bueno, nos quedamos con un montón de preguntas, Laura, pero bueno, mi recomendación para nuestros seguidores es pues estar metidos en FactChequeado todos estos días y como tú dices, aquello de por las dudas comparto, no. Si hay dudas, no compartir y consultarlos a ustedes. Mil gracias por este rato que nos ha educado tanto. Espero que a nuestros seguidores también. No, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad y bienvenidos los seguidores de IQ Latino ojalá convertirse también en seguidores de IQ Latino y de Fachequeado y miembros de nuestra comunidad que, como decía, los necesitamos. Vamos a poner todo de nuestra parte para que eso suceda, Laura. Muchas Gracias. gracias. A ti, Laura. Y bueno, gracias a nuestros amigos de este canal de YouTube y de nuestras plataformas de IQ Latino por acompañarnos a esta nueva conversación y los invitamos a seguir acompañándonos porque seguimos trayendo este tipo de información que consideramos extremadamente útil para todos nosotros. Feliz día.